Bueno, vamos en un momentico de silencio a darle gracias a Dios por la vida que nos concede y a darle gracias a Dios por este momento de compartir. Ahí donde están, dile gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu compañía, por tu amor. Gracias por habitar en mí. Gracias porque todos los días me hablas. Todos los días me dices que me amas. Gracias, Señor, porque una muestra de tu amor es mi familia. Gracias porque una muestra de tu amor son mis amigos. Gracias porque la gran muestra de tu amor la encontramos nosotros en el testimonio de tantas personas que nos hablan de ti y nos animan en el camino espiritual. Entre ellos, gracias por la presencia de nuestra Madre, María. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la gracia de estar atentos a tu palabra, de abrir nuestro corazón y ser dóciles a eso que tú quieres comunicarnos y hacer en nuestra vida. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, al iniciar yo quiero compartirles las motivaciones que he tenido para compartir este tema con ustedes sobre María, modelo de fe y de tierra fértil. Son tres motivaciones fundamentales, bueno, junto al amor que le tengo a María, y por eso pues acepté complacido esta invitación que me hicieron a compartir con ustedes. Hay tres cosas que me parecen fundamentales, que son motivaciones y que estarán a la base de esta reflexión. Primero, recordemos que la palabra humano viene del término humus, que quiere decir tierra. Incluso si miramos los orígenes de nuestra fe, encontramos a Adán y a Eva. Y recordemos que la palabra Adán viene del hebreo Adamá, que significa también tierra. Humus, humano. Adán, en hebreo Adamá, tierra. De entrada nos está recordando un elemento muy importante, es que nosotros somos tierra, ¿cierto? Somos tierra. De ahí el famoso pasaje donde Dios nos crea tomando tierra, barro del suelo, lo forma y sopla sobre nosotros el ruaj, el espíritu. Somos tierra. Esa es la primera motivación. Pensar en que lo más propio del ser humano, utilizando una figura metafórica, es la tierra. Somos nosotros tierra. Lo segundo, yo tengo una especial motivación cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la tierra, porque cuando yo miro el significado de mi nombre, que es Jorge, Jorge significa el hombre que trabaja la tierra, es decir, un agricultor. Y yo soy un convencido que lo que Dios me ha dado a mí por vocación es eso, de sembrador, de sembrar su palabra. Esa conciencia me ayuda a mí demasiado cada vez que voy a hablar de Dios. No crean que es fácil, obviamente, estar frente a ustedes compartiendo una reflexión, pero si hay algo que a mí me deja muy tranquilo y muy sereno, es saber que el que está hablando a través de mí es Dios. Yo soy simplemente un instrumento, un sembrador de su palabra, a imagen de el sembrador que es Él, que ya lo vamos a ver en la parábola que acompañará esta reflexión. Entonces, la segunda motivación es entender que todos nosotros, primero, somos tierra, pero segundo, estamos llamados a ser sembradores. Todos lo somos. Yo por vocación me siento un sembrador, al saber que mi nombre, Jorge, significa el hombre que trabaja la tierra. Y así, lo que estoy haciendo con ustedes en esta reflexión es sembrar esa palabra de fe, esa palabra de amor, esa palabra de Dios en sus vidas. Solamente Dios sabe qué palabra diré que les llegue a ustedes al corazón. Ustedes saben muy bien qué palabra de Dios necesitan en este momento y por qué fue que aceptaron la invitación a ser parte de este congreso. Pues bien, con esa conciencia hoy siembro la palabra a imagen y modelo del sembrador que todos los días sale a sembrar su palabra en nuestros corazones. Eso es lo que a mí me alegra y me da tranquilidad a la hora de compartir con ustedes. Soy un simple instrumento de Dios que siembra su palabra en ustedes, quienes hoy me están escuchando. Es la segunda motivación. Y la tercera motivación es porque en la vida espiritual nosotros entendemos que a través de nuestra vida
nosotros estamos llamados a dar muchos frutos. Recuerden que Jesús en el pasaje de la vid verdadera en Juan 15 nos habla de que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos y que estamos llamados para glorificar a Dios y a dar muchos frutos con nuestra vida. Entonces estamos llamados a dar frutos. Pero primero, ¿qué frutos queremos nosotros dar? Segundo, ¿cuáles son esos frutos que estamos dando? Para esta reflexión yo quiero que ustedes tengan muy clara esa pregunta. ¿Qué frutos quiero dar y qué frutos estoy dando con mi vida? Miren, y ante esto, aquí empieza casi que la reflexión, porque cuando nosotros hablamos de sembrar, cuando uno siembra, lo que espera recoger obviamente es el fruto de eso que está sembrando. Eso es obvio, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, pues qué apunte tan tonto. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque cuando yo siembro, por ejemplo, un aguacate, ¿qué espero que crezca? Pues un árbol de aguacate. Cuando yo siembro un árbol de una fruta de naranja, pues ¿qué espero que crezca? Una fruta, un árbol de naranja. Es evidente. Lo que pasa es que cuando nosotros llevamos esa imagen a nuestra vida, a veces no parece muy claro. ¿Por qué? Porque yo digo, yo quiero dar frutos de amor, pero ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Será que sí estoy sembrando amor? Porque muchas personas dicen, yo quiero dar frutos de amor, pero lo que estoy sembrando es rabia, odio, celos, resentimiento, envidia, ¿sí? Yo quiero dar frutos de paz y tener una vida tranquila. ¿Y qué es lo que estoy sembrando? Violencia, deseos de venganza, solamente veo en el otro su equivocación. ¿Qué estamos nosotros sembrando? Miren que esa pregunta es fundamental. Si tú te pones a pensar qué estás sembrando tú en tu relación de pareja, es que nosotros esperamos recoger frutos y permanecer todo el tiempo unidos durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que estás sembrando? No, pues que no nos hablamos, que no nos comunicamos, que no compartimos. Si tú estás sembrando eso en tu relación de pareja, ¿crees que vas a dar los frutos que esperas recoger? Ahí es donde ya la pregunta no se hace tan obvia, donde a mí me ponen a pensar, bueno, cuáles son los frutos que yo quiero dar a nivel personal, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel académico, a nivel familiar? Y si yo quiero recoger esos frutos, pues ¿qué estoy haciendo para ello? ¿Qué estoy sembrando? La gran invitación es que nosotros tomemos conciencia que lo que quiero recoger es lo primero que tengo que sembrar. Entonces, si yo quiero una familia unida, ¿qué es lo que tengo que sembrar? Pues amor, unión en la familia. Si no, lo que voy a recoger será algo muy distinto. Entonces, esas tres motivaciones son las que mueven y están a la base de esta reflexión de hoy. Primero, somos tierra. Cada uno es tierra y vamos a mirar si estamos siendo tierra fértil. Segundo, somos sembradores. Somos sembradores también que estamos como instrumentos de Dios sembrando su palabra y donde estamos yendo, estamos haciendo su obra. Y tercero, ¿qué frutos queremos nosotros dar? Pues para eso, la gran pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Los frutos que yo quiera dar, los daré si empiezo a sembrar como debe ser. ¿Listo? Entonces, con esa introducción, vamos a empezar a preparar la tierra. Es la primera parte de nuestra reflexión. Vamos a preparar la tierra. Y lo hacemos citando el texto magisterial Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II, que nos dice, la fe es un contacto con el misterio de Dios. María constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre. ¿Por qué vamos a hablar de María? ¿Y por qué lo vamos a hacer en esta clave de verla a ella como modelo de fe y de tierra fértil? Porque la fe será el elemento central que nosotros podemos reconocer en María, o al menos en el que quiero hacer énfasis hoy, y cómo ella, al ser modelo de fe, nos puede ayudar a nosotros a empezar a seguir sembrando a partir de esa fe. Entonces, ella va a ser modelo, ¿por qué? Porque la fe es un contacto con el misterio y María constantemente está en contacto con ese misterio, ¿cierto? Con aquel misterio que se ha hecho hombre. Y por eso la vamos a mirar a ella como modelo de la que vive constantemente en contacto con el misterio inefable del Dios que se ha hecho hombre.
Para mirar esta reflexión, entonces, quiero que empecemos nuestra reflexión escuchando la parábola del sembrador. Nos dice el capítulo 13 de Mateo, versículos 4 al 9. 3 al 9. Les habló Jesús a través de muchas parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Salió entonces el sembrador a sembrar. Es muy importante porque cuando nosotros escuchamos esta parábola, podemos encontrar un elemento, y es que Dios, que se ha encarnado en Jesucristo, nos habla todo el tiempo. Y como nos habla, Él se nos va revelando. Él se nos manifiesta todo el tiempo de muchas formas. Cristo nos habla, se nos revela, se nos manifiesta. Y esto es muy importante, que nosotros todos los días tengamos la oportunidad, la capacidad de escuchar, de ver, de captar a Jesús que se nos está revelando, al Dios que se nos manifiesta. Ojalá nosotros podamos siempre afinar la mirada, afinar la manera de ver para darnos cuenta cómo es que Dios se hace presente a través del silencio cuando nosotros lo miramos dentro. Él se hace presente a través de la persona que tenemos a nuestro lado. Él se hace presente a través de la creación. Él se hace presente en la Eucaristía, en su palabra. Él se hace presente y nos habla de muchas formas. A nosotros que bebemos de la espiritualidad carmelitana, eso no se nos hace difícil captar esa presencia, pues gracias a nuestra tradición espiritual, nosotros podemos captarlo en la naturaleza, en los seres queridos, en nuestros hermanos, en nuestro interior, en todo lo que nos rodea y obviamente en la Eucaristía y en las Sagradas Escrituras. Todas esas realidades son presencia de Dios en nuestras vidas que se convierten en esa palabra en mayúscula que Dios siembra todos los días en nuestros corazones. Recuerden, Él todos los días está sembrando. Ese sembrador sale todos los días y le habla a nuestro corazón. De muchas formas, Dios está tocando la puerta, como nos dice Apocalipsis 3:14. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Ese es el sembrador, el que todos los días sale y pone en nosotros su palabra. Esta parábola termina indicando que la semilla que cayó en tierra buena dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. Por lo tanto, si tenemos la certeza de que Dios ha sembrado y sigue sembrando su palabra en nosotros, es muy importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Será que a nosotros se nos nota realmente esa semilla que Dios ha sembrado en nuestro interior? ¿Se nos nota? ¿Qué tipo de tierra estamos siendo nosotros? ¿Verdaderamente estamos siendo tierra fértil? ¿Y cuánto fruto estamos dando? Esas preguntas fundamentales, ojalá nos las hagamos a partir de esta reflexión. Que si algo nos quede, sea hacerme esta pregunta. ¿Será que a mí sí se me nota que Dios ha sembrado en mí su palabra? ¿Que Dios ha sembrado en mí? ¿Qué tipo de tierra estoy siendo yo? ¿Yo estoy siendo esa tierra que realmente da fruto? ¿O estoy siendo esa tierra en la que Dios me habla y yo sigo igual? ¿O Dios me habla, lo escucho un momentico, medio mientras tengo ánimo y hasta ahí llego? ¿Y qué frutos estoy dando? Que en últimas, esa será la clave que nosotros tenemos. Los frutos que estemos dando, es decir, nuestra vida, nuestras acciones, son las que darán cuenta de qué tipo de tierra estamos siendo. Las respuestas entonces a estas preguntas son constatables en la vida cotidiana. Se pueden ver en la manera como nosotros nos sentimos con nosotros mismos. ¿Cómo te sientes tú contigo mismo?
en la manera como nos relacionamos con los demás, en la manera como actuamos. Y aunque muchas veces pueden dejarnos pensativos, nunca deben desanimarnos. Ojalá nunca nos desanimemos diciendo, me falta mucho, ¿cierto? No, eso es imposible. Yo como que no estoy siendo la tierra, ¿cuánto tiempo llevo y yo sigo en las mismas? Ojalá nunca nos desanimemos. Dios siempre nos invitará, al contrario, a motivarnos más. Entonces, la mejor forma, ¿sí? De nosotros ir cultivando esto será cada día, tomar conciencia de que somos tierra, de que en mí hay un huerto, como lo dice Santa Teresa, pensar en el huerto del alma y a partir de allí sentir que Dios nos habla, que Él siembra su palabra y que esa palabra irá dando fruto. Entonces, en ese proceso de ser tierra fértil para Dios, aparecen unos elementos que son muy importantes, como es lo que considero yo algunos elementos que nos pueden ayudar a ser tierra fértil. ¿Qué se necesita entonces en el proceso de ser tierra fértil? Lo he resumido en tres. Primero, mucha humildad. Eso es fundamental. La tierra fértil y la fertilidad en este caso va muy asociada a la docilidad. Y esa docilidad yo la puedo encontrar en la humildad. Si yo soy humilde, el humilde es el que se sabe necesitado de. El humilde es el que sabe que requiere del otro, es el que sabe que el otro puede hacer una obra en sí. Por eso una persona humilde es el que por más que sepa, por más conocimientos que tenga, por más instruido que esté, siempre estará presto a escuchar lo que el otro tiene para decirlo. Ustedes quieren darse cuenta que una persona es humilde cuando es la persona más tesa en un área y está escuchando a otra persona con atención. Qué humildad la de esa persona, saber que el otro también siempre tendrá algo que decirte. Asimismo, el humilde es ese, podemos decir, ese corazón dócil, ese corazón blando, ese corazón de carne que está abierto a dejarse moldear. El contrario del corazón humilde es la soberbia, es la prepotencia, es el orgullo, que lo podemos asociar a un corazón duro. En un corazón duro difícilmente se podrá moldear y difícilmente entrará algo. Mientras que si yo soy humilde, yo reconozco que necesito que me moldeen, yo reconozco que el otro puede hacer su obra en mí, lo dejaré más fácilmente moldearme. La persona que diga, yo soy así, de malas, esa persona difícilmente podrá sentir que en esa tierra va a entrar algo. El que se cree que se las sabe todas, el que dice que es zapata, lo que no gana lo empata. Toda persona que se cierre y que diga yo estoy por encima de todo, es difícilmente podrá dejar que esa palabra lo vaya moldeando. Y otra cosa es cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar, ¿cierto? Entonces, sí, eso yo ya me lo sé, pero nunca o no nos abrimos mejor a la posibilidad de escuchar algo nuevo, algo que nos mueva la vida. Por eso la humildad es el primer elemento. La segunda, la oración, sin duda alguna. Si nosotros queremos ser tierra fértil, es necesario orar. Una oración es una escucha atenta. Oración es ese contacto íntimo, profundo, silencioso, cercano con aquel que está sembrando en mí su palabra. Cuando yo oro, estoy atento a ese que pasa por mi huerto. Estoy atento a aquel que va sembrando su semilla en mí. Cuando yo oro, yo dejo que aquel sembrador hortelano saque la maleza y deje solamente las virtudes en términos teresianos. Por eso es muy importante la oración. La oración como el ejemplo o el testimonio de los místicos, que es una oración cercana, es una oración profunda. Miren, la oración de un carmelita nunca debe ser simplemente repetir fórmulas sin saber lo que estoy diciendo. La oración de un carmelita es aquella oración silenciosa, es aquella oración profunda de la mirada, del mira que te mira. La oración puede ser vocal, pero es una oración vocal consciente de lo que estoy diciendo, consciente de cada palabra que estoy pronunciando. Es muy importante mirar el testimonio de los místicos y reconocer cómo ellos viven en una intimidad profunda con Dios y lo sienten como el amado. Y al mirar al amado se sienten transformados por aquel a quien miran
y por aquel que los está mirando. Esa es la oración, esa es la forma de ser tierra fértil, compenetrarme tanto con aquel a quien estoy mirando que termino pareciéndome a aquel que me mira. Eso es fundamental en la oración y así debemos vivirla. Por eso es fundamental para ser tierra fértil. Y tercero, está el auxilio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es ese don que se nos da a todos, es fundamental porque si por Dios no fuera, difícilmente podríamos ser esa tierra fértil. Por eso es muy importante entonces que nosotros, al reconocer estos elementos, hagamos nuestra parte. Empecemos por el deseo, por desearlo, por tener unas ansias de ser tierra fértil. Eso va muy acompañado de la humildad. Si usted realmente quiere dejar a Dios hacer su obra, empiece por dejarlo, por desearlo, porque si no, difícilmente Él podrá hacer que crezca su palabra. Ay, qué bueno que tengamos ese anhelo de estar con Él. Y luego nos dispongamos a abrirle el corazón para que Dios pueda trabajarlo. ¿Sí? Entonces, junto a esto está evidentemente el ejemplo de María. María, la madre de Jesús. Aquella que nosotros también podemos mirar y podemos encontrar como ese modelo. Recordemos que la palabra modelo significa aquella cosa o persona a seguir, aquella cosa o persona a quienes nos sentimos llamados a reproducir su ejemplo o a emular sus virtudes. Por eso María hoy es lo que estamos hablando, es modelo de fe y de tierra fértil. ¿Por qué? Porque al mirarla a ella podemos ver cómo se dejó moldear por Dios, cómo su corazón se fue disponiendo para que Dios hiciera toda su obra. Ella, entonces, en ella se encuentra una de las figuras más importantes e influyentes para nuestra fe. María, con su escucha, con su obediencia, con su atención, su disposición, es modelo de fe y de tierra fértil. Una auténtica devoción mariana, y nosotros ahora que empezamos esta novena hoy de preparación a la solemnidad de María, debe llevarnos a eso, a mirarla y a sentirnos llamados a emular ese ejemplo de María, en este caso, a ser una tierra fértil, ser dóciles a la obra que Dios quiere hacer en nosotros. En lo personal, yo creo que este es el rasgo que a mí más me atrae de María, ¿sí? Pues cuando nosotros hablamos de sus cualidades y sus características, una de las realidades más íntimas y es precisamente el rasgo que más busco profundizar en mi experiencia de seguimiento de Jesús, es esa fe que ella tiene. Yo siempre la he admirado, ¿sí? Y reconozco su fe como una de sus mayores virtudes y su mayor grandeza. Por eso yo también creo que el elogio más grande que recibió María fue el que le dirigió su prima Santa Isabel cuando le dijo: dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Dichosa María, alégrate María, tú que has creído en las cosas que Dios tiene para ti. Es por esto que el propósito de esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes es que miremos a María como ese modelo de fe, de tierra fértil, como aquella que acogió la palabra y que dio mucho fruto. Y a su vez, como nosotros, a ejemplo de María, estamos llamados a vivir a profundidad nuestra fe para ser también tierra fértil que glorifique a Dios con nuestra vida. Ese es el elogio más grande. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Muy bien. Sabemos entonces que Dios riega la tierra con el don de la fe. De aquí partimos. Dios riega la tierra con el don de la fe. Entonces, lo primero es entender que la fe es un regalo de Dios para los creyentes, es un regalo de Dios para nosotros. Es un don que Él mismo da a las criaturas para que vivan adheridas a para que vivan adheridas a quien los crea, a quien nos crea, es decir, a Dios. Es un regalo, es un don que Dios nos da para vivir adheridos a aquel que nos crea. Es la forma como nosotros podemos vivir adheridos a Dios. María, como criatura divina,
no estuvo ajena a esta realidad. Por eso María Teresa Nadó, ella nos dice, cómo ocurre con nuestra propia fe. La fe de María es un don de Dios, es fruto de su acción en ella. Sin la iniciativa enteramente gratuita de Dios en su vida, María nunca habría sido capaz de salir de ella misma para acoger al que, por su palabra, venía a su encuentro. ¿Sí? Entonces, la fe es un don. Dios nos da el don de la fe, es decir, esa capacidad de acogida, esa capacidad de vivir en relación con Él. Así como ocurre entonces con nuestra fe, la fe de María también es un don, es el fruto de la acción de Dios en ella. A través de esa fe y a partir de esa fe es que ella puede salir de sí misma para acoger a qué es la palabra y que venía a su encuentro. Entonces aquí es muy importante entender algo, que la fe es apertura a aquel que viene a mi encuentro. ¿Cómo entender la fe? Como una apertura a aquel que viene a mi encuentro. Dios sale a mi encuentro y yo lo recibo. Básicamente es un ejercicio de aquel que me busca y yo que me dejo encontrar. Aquel que toca mi puerta y yo que le abro. Aquel que sale a mi encuentro y yo que salgo al encuentro con él. Esa es la fe. Entonces, este primer paso de Dios se puede ver también en los relatos pascuales que encontramos en las Escrituras, cuando el resucitado sale al encuentro de los discípulos y se les manifiesta. Vemos que Dios tiene la iniciativa. Miren, nosotros creemos en Dios porque Dios ha creído en nosotros primero. Él se nos manifiesta primero a nosotros. Entonces, también nosotros lo vemos en el testimonio de San Pablo, que él nos dice en 1 Corintios 15, cómo Cristo se le manifestó a Santiago, a los apóstoles y más tarde se le manifestó a él. Y luego en Gálatas 1, 15, 16 expresa que aquel que lo separó del seno de su madre y lo llamó por su gracia, tuvo a bien revelarle a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles. Así como ellos, la fe de María tiene sentido en virtud de la bondad de Dios hacia ella. La fe de María es un don de Dios y así como Él le da ese don a ella, nos da Dios el don a nosotros para que podamos acogerlo y vivir en él. Ahora bien, todo don exige una respuesta. Dios nos da un regalo gratuitamente, ¿cierto? Él lo da a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Pero ese don exige una respuesta. A mí me pueden dar un regalo y yo decir, yo no lo quiero. En este caso, esa respuesta que yo doy, y es que fue la respuesta que dio María, fue su fiat, su sí al Señor, su hágase en mí según tu palabra. Es una respuesta de fe que solo es posible por la gracia de Dios. Dios nos da ese don y nosotros lo único que tenemos que decirle es sí, fiat, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Esa gracia de Dios puede ser o no acogida por la persona. Nosotros podemos acoger esa gracia o decirle que no. He ahí uno de los grandes ejemplos de María, quien sabe acoger el don de Dios y responder a él. Desde ella, nosotros podemos decir que también hemos recibido el don de la fe. La pregunta es, ¿será que si estamos respondiendo de la misma manera, es decir, con una apertura total a la voluntad y al llamado de Dios? ¿O solo parcialmente? Esto es, en algunas cosas sí, pero en otras no. ¿Será que yo digo, yo sé que Dios en mí actúa en estas cosas, pero en estas otras no? ¿O será que realmente está orando plenamente en mi vida? Son preguntas que deben resonar en nuestro corazón. En el caso de María, en ella se encarna y se hace concreto lo que constituye el núcleo de la fe bíblica, la escucha y la obediencia. Ese detalle de la fe como escucha lo presenta muy bien San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 2, quien al hablar de la experiencia cristiana expresa, quiero que me respondan una sola cosa, ¿han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la predicación? Por predicación entiende claramente el mensaje de la fe que se ha comunicado, pues como dice en otra parte,
La fe viene de la predicación, la fe entra por el oído. De ahí la importancia de estar atentos a las distintas manifestaciones de Dios y escuchar, escuchar. Entonces, sabemos que María no solamente guarda esa palabra, no solamente escucha esa palabra, sino que también la guarda en su corazón y la pone por obra. Aquí es donde empieza a ser esta mujer un modelo de fe y de tierra fértil. Entonces, viene otra señal de respuesta de que nosotros realmente estamos siendo tierra fértil y que si estamos escuchando esa palabra de Dios, y es la obediencia. Una forma de respuesta a lo que Dios está haciendo en nosotros, que se ve perfectamente en María, es la obediencia a eso que Dios nos comunica. Tú sabes que estás siendo tierra fértil y tú sabes que estás escuchando a Dios si lo obedeces. ¿Y qué es obedecerlo? No es simplemente decir, sí, yo creo en Él. No es simplemente practicar los ritos y celebrar los sacramentos. Hace parte. Pero sobre todo es que yo escuche lo que Jesús me invita a vivir y lo viva. Entonces, por ejemplo, yo sé que estoy siendo tierra fértil porque Él me dice que perdona hasta 70 veces 7 y yo estoy perdonando. Cuando tú perdonas a tu hermano, cuando tú en lugar de hablar mal del que habla mal de ti, hablas bien de él, cuando en lugar de maldecirlo lo bendices, cuando en lugar de desearle el mal le deseas el bien, estás escuchando a Dios y le estás obedeciendo, porque Él te dice, perdona hasta 70 veces 7. Así te hagan algo, tú no respondas al mal con mal, al contrario, devuelve al mal con bien. Eso es escuchar y obedecer a Dios. Si Dios nos dice en su palabra, ayuda al que lo necesita, yo sé que estoy obedeciendo y que lo estoy escuchando si estoy ayudando a mi hermano. Si Dios me dice, sé compasivo con el otro, y la compasión también se asocia a la paciencia, sea paciente con su hermano. Mire, es que esa persona es así, compréndala, tenga compasión, es decir, sufra con el otro que está equivocado, con el otro que es difícil. Cuando yo puedo tener esa actitud no de juicio, no de señalamiento, sino una actitud paciente, una actitud compasiva, estoy escuchando y obedeciendo a Dios. Cuando yo tengo la oportunidad de dar testimonio de Él y donde estoy, con las obras sobre todo, vivo en el amor, estoy escuchando y poniendo por obra eso que Dios me está comunicando. Entonces, una forma de respuesta de la fe es la obediencia. Y la obediencia, recuerden, es aquello que Jesús me invita a vivir: compasión, ayuda a los demás, acogida, misericordia, amor, todo eso que yo lo haga vida en mi vida. Entonces, María, en este caso, no solamente escuchó la palabra, sino que también obedeció. Sin duda alguna, ella había entendido muy bien estas palabras antes de que su hijo las pronunciara. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso ella no tardó en transformar lo que escuchó en obediencia. Así, María no solamente guarda la palabra en su corazón, sino que además cumple esa palabra. De esta manera nos hace comprender que la fe no es un acto aislado, sino un compromiso que moviliza a la persona entera. Esto nos debe mover por todo. Por eso cuando ella en las bodas de Caná tiene su gran expresión, ella dice, hagan lo que Él les diga, está expresando un comportamiento de fe inaudito, el cual ella misma lleva a la práctica muchas veces. Sabe hasta dónde puede llevar esta breve frase a los que se la toman en serio. Hagan lo que Él les diga. Ahí está la clave de nuestra experiencia de fe. Hacer lo que Jesús nos diga. Qué importante es para nosotros tomar también esta frase en serio y obedecer lo que Jesús nos pide. De eso se trata el seguimiento de Cristo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos, hacer lo que Jesús nos diga. Ese es nuestro llamamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, que demos la vida todos los días, cada instante hasta el extremo como Él la entregó, que no esperemos a ser servidos, sino a servir,
que perdonemos hasta 70 veces 7, que no busquemos los primeros puestos, ni nos creamos superiores a los demás, que no atesoremos tesoros en la tierra, sino en el cielo, que seamos misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso, que carguemos con la cruz y lo sigamos, que vivamos con la certeza de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Hay un elemento muy especial con respecto a la fe, y es que la fe trabaja la tierra que parece imposible. La fe trabaja la tierra que parece imposible. Miren, nosotros hemos escuchado a veces expresiones como, ay, es que no, qué persona tan difícil, con él no se puede, no, es tan complicado, o, bueno, hay unos dichos ahí muy feos, pero básicamente como que decimos, ahí no hay nada que hacer, déjelo que ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Eso cuando nos referimos a los demás. Hay personas que dicen, no, padre, yo no tengo arreglo, ¿cierto? O personas que dicen, yo soy así de malas, nadie me va a hacer cambiar. Cuando nosotros escuchamos ese tipo de expresiones, en el fondo escuchamos a personas que creen que el cambio y que ser tierra fértil es algo imposible, ¿cierto? Es algo imposible. Es que yo, ¿cómo voy a cambiar ya esta edad? Es que usted cree que me voy a cambiar la forma de pensar, de hacer. Es que esa es mi lucha, yo ya me acostumbré a luchar con eso. Es que yo definitivamente no puedo. Y muchas veces pensamos de esa manera. Pues bien, la fe es aquel elemento que nos ayuda a trabajar esa tierra que parece imposible, tanto por nosotros mismos como por los que están a nuestro lado, que parece que tienen una tierra muy dura y que nada les entra. Pues bien, nosotros no podríamos hablar de la fe sin hacer referencia a quien conocemos como el padre de la fe, que es Abraham. Si analizamos la fe de María y la comparamos con la de Abraham, nos damos cuenta que tienen grandes similitudes, pues para ninguno de los dos era fácil creer lo que escuchaban. Ojo, y ambos, con su respuesta afirmativa, dan un nuevo giro a esta historia. Es muy interesante porque tanto Abraham, el padre de la fe, como María, fundamental para nosotros en el Nuevo Testamento, nos ayudarán a hacer esos modelos, a experimentar cómo es que se debe creer, incluso aunque no sea fácil. Como buena judía, muy seguramente María tenía como referente la fe del patriarca Abraham. De hecho, al final del Magnífica, recordemos que ella lo nombra como si diera a entender que de alguna manera se reconoce en él. Esta relación ya lo había expresado el Papa Juan Pablo II también en la encíclica Redemptoris Mater, donde nos dice lo siguiente. La fe de María puede paragonarse también a la de Abraham, llamado por el apóstol nuestro Padre en la fe. En la economía salvífica de la revelación divina, la fe de Abraham constituye el comienzo de la antigua alianza. La fe de María en la anunciación da comienzo a la nueva alianza. Entonces, es fundamental Abraham porque es el comienzo de la antigua alianza. La fe de María es fundamental porque es el comienzo de la nueva alianza. Por eso son dos personajes centrales para nosotros. Como Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Así María, en el instante de la anunciación, después de haber manifestado su condición de virgen, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, creyó que por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios, según la revelación del ángel. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La obediencia de María, que nosotros podemos ver también en similitud a Abraham. Recuerden que Abraham se caracteriza porque Dios le dice, sal de tu tierra, y él sale, porque él le dice, entrégame a tu hijo, y él se lo entrega. Esa misma obediencia que nosotros escuchamos y que vemos también en María, será por parte de María a lo largo de todo su camino muy parecida a la de Abraham.
Como el patriarca del pueblo de Dios, así también María, a través del camino de su fiat, filial y maternal, esperando contra toda esperanza, creyó. De modo especial a lo largo de algunas etapas de este camino, la bendición concedida a la que ha creído se revelará con particular evidencia. Creer quiere decir abandonarse. Y aquí hay otro elemento fundamental. Habíamos hablado de creer como obedecer. Creer es obedecer, pues creer también es abandonarse. Abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Eso es creer. Creer es abandonarse en Dios. Solamente quisiera agregar que las palabras de María en Lucas 1:37 son esa gran profesión de fe en donde se expresa que para Dios no hay nada imposible. Recuerden que el ángel le dice a María que tu prima Isabel está encinta porque para Dios no hay nada imposible. Eso era lo mismo que ya Dios le había dicho a Abraham en otro momento cuando su esposa Sara, muy anciana, también queda en embarazo. Sara incluso se ríe. Ella dice, pues no quedé en embarazo joven, voy a quedar en embarazo ya vieja. Y Dios le dice a Abraham, Sara se ha reído. ¿Por qué se ha reído? ¿No sabe que para Dios no hay nada imposible? Pues bien, eso mismo es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Tengamos fe, pues para Dios no hay nada imposible. Grabémonos esto. No importa cuán duras sean nuestras luchas, cuán duras sean nuestras batallas, qué tan herido esté nuestro corazón por las dificultades que hayamos tenido a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel relacional. No importa qué tan difícil sintamos que en ocasiones se vuelve el camino. Lo importante es tener fe. Pues como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. No importa lo difícil que sea el panorama, lo oscuro que parezca, para Dios no hay nada imposible. Puede que tu corazón lo sientas duro, puede que el corazón de los que te rodean estén también duro. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, esta fe es una fe que trabaja la tierra que parece imposible. Entrando ya entonces a nuestra última parte, es muy importante reconocer que esta fe es una fe que remueve la tierra. La fe que nosotros podemos ver en María y la que nos invita a Dios a vivir es una fe que remueve la tierra. ¿Sí? Comparar la fe de María con la fe de Abraham nos da de entrada la idea de que ella, al igual que el patriarca, pasó por grandes dificultades. ¿Sí? Eh, pasó por grandes dificultades. En el texto de los Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 19, se nos narra algunos de los momentos difíciles que vivió Abraham. Entonces, por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob. Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Entonces, al analizar este texto, no cabe duda que al igual que Abraham, María pasó por muchas situaciones difíciles que la removieron por dentro y por fuera. Ya Simeón le había advertido, este será destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Nos dice Lucas 2, 34, 35. Y fue así. El pasaje de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo también nos permite ver cómo el corazón de María no tardaría en experimentar, como le había anunciado Simeón, el dolor de la espada en su corazón. Pensemos en la angustia que tuvo María en ese momento cuando se perdió Jesús. Y eso que apenas era el comienzo, pues María estará asociada al drama que se irá forjando alrededor de Jesús.
En ella resonará dolorosamente el dramático destino de su hijo. La fe de María no le impedirá experimentar la incomprensión y la angustia. Su fe tendrá que construirse incluso en la prueba suscitada por la revelación de Jesús como Hijo de Dios y el paradójico final de la cruz, que se perfila ya en el horizonte. El fiat de María no fue sin duda solo una cosa de un instante, fue una actitud constante para toda su vida. Aquí entonces me detengo en este elemento. Miren, fe es creer en medio de las adversidades. Fe es creer incluso cuando se nos remueve la tierra, cuando nos cambia la vida, cuando se nos sacude todo. Esas personas que parece que todo lo tenían bien y de un momento a otro todo se les complicó. Se enfermó un ser querido, resucitó, pues o se murió, terminaron con su relación o se dieron cuenta que las cosas no eran como ellos creían. Esos momentos son cuando a nosotros se nos mueve la tierra. Pues bien, qué importante es creer en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Esto uno dice, claro, ¿cómo no creer pues en medio de los problemas? Pero resulta que muchas personas ahí es cuando entran en crisis de fe. ¿Por qué me enfermé? ¿O por qué se enfermó la persona que quiero? ¿Por qué justo caí en esta crisis si yo que me porto tan bien? ¿Por qué se me murió mi ser querido? Yo que tanto le pedí a Dios que lo sanara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí vienen nuestras crisis de fe más grandes. Cuando nosotros nos sale bien las cosas, es fácil creer, pero cuando no nos salen, qué difícil se hace. Por eso, creer implica decirle que sí a Jesús cuando esté enfermo, cuando se me muera un ser querido. Yo le digo a Jesús, estás conmigo incluso en medio de la enfermedad. Yo sé que estás conmigo incluso en la partida de mi ser querido. Eso es fe, eso es fe. Cuando yo le digo, yo sé que tú estás conmigo incluso cuando nada me sale, yo sé que estás conmigo. Cuando la tierra se me mueve, cuando me mueve en el piso, yo sé que estás conmigo. Así me toque estar al pie de la cruz, ahí estaré contigo. Cuenta conmigo, Señor, que yo no voy a dejar nunca el camino. ¿Sí? Esa es la fe, una fe que remueve también la tierra y que nos ayuda a estar firmes en medio de ese movimiento de la tierra. Clara muestra es que nosotros a veces se nos desacomoda, que remueve las entrañas, pues quien realmente cree sabe que en lugar de confort, la experiencia de Dios interpela y también saca de esa zona de confort, que muchas veces toca renunciar a nuestros propios gustos o hacer siempre nuestra voluntad por pensar primero en los demás. Tampoco la fe es algo que nos deja indiferente frente al dolor del hermano y muchas veces incluso genera señalamientos por parte de otros al no comprender que aún hayan seres humanos que le entreguen la vida a Dios por completo. ¿Listo? Y como conclusión entonces, quiero terminar con esta confianza. Una fe que crece como la semilla en la tierra. Miren, la fe cristiana no es una realidad estática, que no cambia, que no madura, que siempre permanece igual. Por el contrario, sabemos muy bien por experiencia que se trata de una realidad dinámica, que va creciendo, que va madurando, en la cual el creyente va respondiendo y se va adhiriendo a aquello que cree o espera. Por eso es muy importante entender que la fe es algo que se cultiva, que yo todos los días cultivo mi fe. Lo cultivo permaneciendo en Él, permaneciendo con Él. En la medida en que yo permanezca con Jesús, esa fe se irá cultivando e irá creciendo. Por eso, la fe crece en la medida en que yo persevero, en la medida en que aprendo y en la medida en que me levanto de mis caídas. Ojo con esto, la fe crece en la medida en que persevero, en la medida en que aprendo y en la medida en que me levanto. Por eso, fe y perseverancia van de la mano. Una persona con fe persevera. Al perseverar, cultivo mi fe y va creciendo mi fe. Lo mismo que fe y aprendizaje. Cuando yo tengo fe, veo las cosas como una oportunidad de aprender y cada vez que me caigo, aprendo y eso ayuda a que mi fe se vaya fortaleciendo. Lo mismo el levantarse.
Cuando yo tengo fe me levanto y cada vez que me levanto, mi fe va creciendo, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se puede ver en María? Porque en ella se ve como un crecimiento también en la fe. Recordemos que a ella, al principio, no entendió a Jesús. Si nosotros analizamos los distintos relatos evangélicos, constatamos que ella también tuvo que avanzar en este camino de la fe. Es difícil pensar que María no hubiese tenido que asimilar e interiorizar todo lo que le iba ocurriendo a su hijo, todo lo que se decía de él y el posible desenlace por el cual podría atravesar si seguía actuando como lo hacía. ¿Podrá alguien pensar que ella, una judía cumplidora de la ley, no se le haría extraño o difícil comprender que su hijo se sentara a la mesa con pecadores, que se acercara a quienes estaban excluidos por las prescripciones de la ley, que sanara en sábado y que hubiera dejado la seguridad de su hogar por el proyecto del reino? ¿Ustedes creen que a María no se le hizo eso difícil? Pero Jesús, ¿cómo se sienta con pecadores? Ella era judía. Claro, tuvo que crecer en la fe para entender que es que el mensaje también es para los pecadores, que es que necesitan médico, no los sanos, sino los enfermos. Por eso es tan especial ver cómo también María va creciendo y va avanzando en esa fe. María fue avanzando en la fe y lo hizo a través de la oscuridad de la prueba. Ella, al encontrarse al pie de la cruz, vive hasta el final su peregrinación de la fe. Por eso, por esa confianza en Dios, por su apoyo a su Hijo, es modelo de nuestra fe y de la fe de la Iglesia. Ella puede guiarnos al ser ese modelo y acompañarnos en nuestra respuesta que le damos a su Hijo, nuestro amado. Así que yo quiero invitarlos a que, teniendo en cuenta estos elementos que hemos hablado y que hemos reflexionado de María, que nosotros nos encomendemos a María, la reina y hermosura del Carmelo, para que ella nos ayude a seguir su ejemplo de escuchar la palabra, de guardarla en el corazón y ponerla por obra. Recuerden, fe es igual a respuesta. Una respuesta que yo le doy al Señor, sí, Señor. Yo digo, yo creo, pero ¿cómo sé que creo? Cuando le respondo con mi vida. ¿Cómo sé que le respondo? Cuando obedezco. Obedezco a lo que Él me dice, obedezco a lo que Él me pide, obedezco a esa invitación que Dios me hace. ¿Cómo sé también entonces que esa fe realmente la estoy viviendo? Cuando me abandono en Él, cuando confío plenamente en que para Él no hay nada imposible, cuando persevero, cuando me levanto y de esa manera mi fe irá creciendo día tras día, así como creció la fe de María, al punto de poder estar al pie de la cruz con su Hijo y permanecer firme con Él y luego experimentar en Pentecostés como Dios, una vez más, cumple siempre sus promesas. Amén. Bueno, eso era lo que tenía por compartirles en este día, en esta reflexión sobre María, ese modelo que debemos mirar y pedirle también al Señor que como ella nosotros podamos ser tierra fértil, firme y dóciles para que eso que Dios siembra realmente dé muchos frutos. Muchas gracias a todos ustedes. No sé, Lucho, si vas a decir algo más. Padre Jorge Iván, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido el día de hoy. Gracias por participar de este congreso. Gracias por permitirnos crecer en nuestra vida espiritual con todos estos saberes que nos están compartiendo hasta hoy el Padre Jorge Mario y tú. También le damos las gracias a todos los participantes por su consistencia, por estar aquí presentes, por dar respuesta a esta convocatoria, a esta iniciativa que tuvimos el Movimiento de Laicos de tener esta preparación relacionada con la fiesta de la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Esperamos poder volver a contar contigo en otras circunstancias y en otros momentos. A todos los demás, a todos los asistentes, gracias por tu participación y mañana nos vemos
en el mismo horario, 7:30 de la noche, para contar con la participación del padre Carlos Alberto Espina con el tema María, Nuestra Señora del Lugar. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, padre, y muchísimas gracias a todos. Ustedes, gracias, Dios los bendiga. Un abrazo.